Comenzó a grabar y ay, un segundo, por favor. Listo, ya está. Buenas tardes, desde la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, la AMEI. Es un placer el día de hoy tener esta presentación del libro eh, Crucé la frontera en tacones, de la autora Alexandra de Ruiz. Ella nos acompaña el día de hoy y esta presentación es organizada por el Comité de Teoría y Metodología de las Relaciones Internacionales, así como el Comité de Género de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales. Soy Adriana Sletz Ortega, presidenta de la MEI, y el día de hoy precisamente nos acompañan ambos coordinadores de los comités académicos mencionados, el doctor Eduardo Tadeo Hernández, del Comité de Teoría y Metodología, y la maestra Rocío del Carmen Osorno Velázquez, del Comité de Género.
Vamos a dar inicio entonces a esta presentación. Este es un libro de memorias, pero al mismo tiempo también es importante para la teoría de relaciones internacionales y para las perspectivas de género en relaciones internacionales. Y ya nos comentarán aquí tanto la autora como los comentaristas por qué se hace esta presentación en el seno de estos comités y también la importancia para el estudio de las relaciones internacionales. Entonces, voy a dar la palabra al doctor Eduardo Tadeo para dar inicio a la presentación y también estamos muy ansiosos por escuchar a la autora de este libro. Adelante. Muchas gracias. Pues para mí es un verdadero honor tener el día de hoy la oportunidad de colaborar con todas y todos ustedes para la presentación del libro de Alexandra R. de Ruiz. Me parece que es una excelente oportunidad para pensar otras discusiones dentro de las relaciones internacionales que importan mucho. Y bueno, desde ahí es donde vamos a estar construyendo un diálogo el día de hoy que debo de decir. Además de los diferentes comités de la MEI, esta presentación pues es posible gracias a la colaboración que estamos estableciendo con la FES Aragón, lo cual también celebramos porque la invitación es a que cada vez más las instituciones, pues en este caso que tienen la carrera de Relaciones Internacionales, abran una agenda vinculada con perspectivas teóricas que tengan relación con la discusión sobre género, interseccionalidades y bueno, teorías feministas y queer, y que justamente eso pues se refleje también no solo en las discusiones que vayamos abriendo, sino también pues en la posibilidad de apoyar al estudiantado interesado también en avanzar todos estos temas. Habiendo dicho eso, pues en primer lugar quisiera ceder la palabra a el licenciado Edgar Muñoz Torres, quien es jefe de la carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón, a quien por supuesto agradecemos por su presencia para que nos dé también unas palabras de bienvenida y podamos empezar desde ahí con esta presentación. Adelante. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, a través de la presidenta, la doctora Adriana Ortega. Muchas gracias por la invitación para que la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM pudiera estar el día de hoy también en este evento. Y en verdad, enhorabuena a la MEI por esta organización. De igual manera, a todas y todos los que el día de hoy nos están acompañando, en especial a la autora de este libro, Alexandra, muchas gracias también por prestarnos la posibilidad de escucharte también aquí, la comunidad de Relaciones Internacionales de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Nosotros como una escuela, una facultad multidisciplinaria de la UNAM, que impartimos la licenciatura en Relaciones Internacionales, tenemos una matrícula de 1,300 estudiantes aproximadamente en sistema escolarizado, unos 1,000 en sistema de universidad abierta. Estamos también pues convencidos que justamente una de las principales aportaciones que hoy tenemos que hacer en la formación de los estudiantes, de todos los que están estudiando, es justamente capacitarlos, enterarlos, poder de alguna manera sensibilizarlos sobre el tema de la equidad de género. También tratar de que los estudiantes sean sensibles de cómo podemos transformar el mundo y cómo tenemos que tratar en su momento cuando lleguemos a la toma de decisiones, a elaborar políticas públicas que en algún momento dado también sean incluyentes. Y sin duda, escuchar la participación de la doctora, de la autora y de todos los que van a estar el día de hoy, pues nos va a ser muy grato también como una forma de ir abriendo brechas, de ir abriendo caminos y cómo poder trabajar desde la carrera de Relaciones Internacionales, desde la disciplina de las relaciones internacionales, este tema que todavía tenemos mucho que hacer, no solamente en relaciones internacionales, sino yo diría en todas las disciplinas en el ámbito social, por mencionar solamente algunas de ellas, y obviamente a nivel nacional y a nivel latinoamericano. En el caso de nuestro país, hemos visto, por ejemplo, en el caso muy particular de Aragón, que de nuestra matrícula que tenemos, aproximadamente el 70% de nuestras estudiantes son femeninas, y que justamente eso hace necesario plantear en el campo de las relaciones internacionales
diferentes estudios que ayuden justamente a visualizar todos los temas, todas las temáticas que abordamos propias de la carrera bajo este enfoque. Un enfoque que sin duda tendría que irse apostando en todos los temas y áreas de la disciplina de relaciones internacionales. En ocasiones se maneja temas de género en materias de teoría, en materias de metodologías, pero ahora viendo el tema migración, ¿no? Es un tema que también tenemos que trabajar también desde una perspectiva de este género. En ese sentido, la Facultad de Estudios Superiores Aragón en verdad se siente congratulada de poder estar el día de hoy aquí participando, escuchándolas y sobre todo escuchándolos y sobre todo poder sensibilizar a toda nuestra comunidad de la importancia que tiene este tópico en la formación y no solamente en la formación, en el análisis internacional. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente a la MEI, a los comités y dejo la palabra. Muchas gracias. Al contrario, muy agradecidos por su participación y colaboración para llevar a cabo esta presentación del libro. Bueno, pues ahora me complace ceder la palabra a una colega y amiga con la que estamos tratando de avanzar diversos temas, dentro de los cuales está, sin lugar a dudas, la agenda de género, que es la maestra Rocío Sorno, quien, recalco, es la coordinadora del Comité de Género, Interseccionalidad, Teorías Feministas y Queer, a quien le cedo la palabra para que nos ponga también en contexto justamente sobre lo que significa la presentación de esta obra. Adelante, Rocío. Sí, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos quienes están aquí acompañándonos. Muchas gracias a la doctora Ortega, presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, así como la mesa directiva de AMEI, que nos ha permitido generar todas estas sinergias para la realización de este evento. Y también al licenciado Muñoz, jefe de carrera de Relaciones Internacionales de la FES Aragón, por esta sinergia, que bien como se menciona, ¿no? El desarrollo y la colaboración entre instituciones, asociaciones, academia, sociedad civil, todo siempre va a generar y abonar para distintos, digamos, seguir sumando. Y bueno, como coordinadora del Comité de Género, Interseccionalidad, Teorías Feministas y Queer en AMEI, es una alegría participar precisamente en este evento, que es la presentación virtual del libro Crucé la frontera en tacones, crónicas de una transgresora, de la autora Alexandra R. de Ruiz. Bienvenida. También agradezco personalmente a la iniciativa del doctor Tadeo, que también ha sido integrante quien es integrante del comité y que generó esta propuesta para tan distinguido panel, y reunirnos a reflexionar sobre estos temas de interés con el ánimo de seguir generando un trabajo conjunto. Bueno, en particular voy a presentarles un poquito de qué es el comité, precisamente, ¿no? Y por qué hacer este tipo de cuestiones o estas relaciones entre género y relaciones internacionales, y cómo esto va afectando desde la parte y la experiencia de lo individual que lleva a lo político y a lo internacional. Bueno, a mí me gustaría enfatizar que, bueno, todavía somos un comité que está todavía en proceso, que está en proceso de construcción y que busca el diálogo y el tema de la especialización y la reflexión en torno a los temas que se han referido, y que en los primeros pasos, pues ya prácticamente ya tenemos casi 10 años, ¿no?, de trabajo. Recuerdo que todavía en el 2016 iniciamos con esta cuestión de impulsar en el comité, más bien en la Asociación Mexicana, un grupo que trabajara temas de género, interseccionalidad. De hecho, ahí la doctora Ortega también ahí estaba con nosotros en todos estos procesos, ahí un poco dentro de Puebla. Y bueno, también para poder tener y generar ciertos procesos como lo tienen algunas asociaciones internacionales, como es el International Studies Association, y que por otro lado nos llevan a referir a una pregunta muy particular, que de hecho fue nombre también de un taller que se realizó en algún congreso de AMEI, que era: ¿dónde se encuentra el género, la interseccionalidad, las teorías feministas y queer en las relaciones internacionales? Que todavía sigue en ese proceso de discusión, de ir armando, de generar este entramado, y que precisamente una de las actividades que se realizaron fue en el 2018, cuando tuvimos un seminario que fue titulado México, Relaciones Internacionales y Género, Gender in AI, que prácticamente reunió especialistas de diferentes instituciones. Esto se realizó el 27 y 28 de febrero del 2018, donde hubo cupo lleno, y donde empezamos a debatir y a reflexionar sobre esta relación entre lo personal, lo político, lo internacional, y que nos llevó a referir un poco a la premisa, ¿no?, de Cynthia Enloe,
que en la década de los 80 ya decía que lo personal es internacional, lo internacional es personal, y que creo que ahora vamos a ir elaborando con toda esta reflexión que nos compartirá Alexandra R. de Ruiz. Algo que también me gustaría resaltar es que la obra de hoy sin duda nos va a permitir identificar estas conexiones y la importancia en temas tan relevantes hoy en día, que lo estamos viendo como es la migración, la movilidad internacional, las identidades, y siempre pensando también desde esta perspectiva de género, y sobre todo pensar, en el particular este evento también tiene esta mirada, ¿no? De esta interrelación entre la parte teórica, metodológica, los temas de género, en las relaciones internacionales que van allá en diferentes múltiples y en diferentes esquemas de análisis. La verdad es que también para quienes integramos el comité, creo que todo esto nos permite enriquecer el análisis y los debates para la comprensión de los estudios internacionales, temas como la política exterior, el tema también de los estudios regionales, las metodologías, el derecho internacional, la economía política internacional, los derechos humanos y bueno, creo que diferentes acciones. Y algo que me gustaría citar precisamente es una referencia de la doctora Mónica Trujillo López, quien fue fundadora también de este comité y aunque ya no está físicamente, su legado sigue vigente. Ella en su artículo Feminismo y Género distingue que estos temas son disruptores, que en relaciones internacionales desafían, reinterpretan, critican y resisten desde múltiples perspectivas la concepción clásica de la teoría y la práctica de las relaciones internacionales y sus efectos en la economía global, así como los conceptos básicos del Estado, el poder, la violencia, la seguridad, entre otros. Considerando estas bases conceptuales de los temas que integra nuestro comité, podemos profundizar en la forma en que se dan las construcciones sociales que entendemos de lo que es ser hombre, que es ser mujer, así como la forma en que se van construyendo estas masculinidades y feminidades, reconociendo su gran diversidad y sus grandes diferencias y los impactos que tienen en la agenda global. También como lo señala la doctora Marchand, otra fundadora del comité, junto con la doctora Ryan, ellas señalan que el análisis de género debe tomar en cuenta diferentes y múltiples dimensiones, como lo material, es decir, el entorno en que nos rodea, las identidades, las subjetividades de todo lo que está asociado a las relaciones y expectativas de género y aquello que es lo simbólico e ideológico. Este análisis genera un entramado y también la complejidad que nos permite observar la construcción y el tejido de las relaciones de poder, que a su vez incluyen y excluyen directa o indirectamente y generan jerarquías y desigualdades que nos llevan a ver, a distinguirlo en la etnia, en la raza, la sexualidad, la clase, la nacionalidad, y que también llegan a ser un asunto básico de las relaciones internacionales. Y qué mejor que a través de esta narración nuestra autora invitada nos permita conocer estos temas que nos entrelazan a través de su experiencia cruzando la frontera en tacones. Es un gusto escucharla. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Me ha parecido muy maravillosa tu intervención. Y bueno, con esta última nota que dabas, justamente darle la bienvenida nuevamente a Alexandra R. de Ruiz, justamente que nos hablará de este libro de memorias, Crucé la frontera en tacones. Y yo no quisiera dejar de lado, digamos, el subtítulo, Crónicas de una transgresora, ¿no? Que es algo justamente que Rocío apuntaba y que me parece una pieza medular. Yo creo que en relaciones internacionales necesitamos hacernos preguntas pertinentes, críticas, y este libro, sin lugar a dudas, de memorias, es una puerta justamente para lanzar esas preguntas necesarias. Antes de darle la palabra a Alexandra, permítanme, por favor, contarles un poquito más acerca de quién es esta escritora, quien tenemos el placer de tener el día de hoy. Bueno, ella es directora del programa En Jauría Trans, un programa virtual de activismo y acompañamiento a personas trans y no binarias en la Ciudad de México. Es consultora e investigadora independiente en sexualidad y género, además de profesora de inglés y traductora. Bueno, es consultora creativa en colaboración unitaria utilizando el performance para visibilizar, denunciar y crear un diálogo a través de sus vivencias y experiencias como mujer trans, migrante de raíces indígenas y latina, cruzadas por estas intersecciones que considera una herramienta fundamental para su labor como activista en los derechos humanos. Bueno, el performance, ella nos comenta que es una parte muy importante de su vida y que ha tenido que hacer performances ante las personas que la perciben de una manera distinta a como ella quiere ser percibida. Alexandra pues también da talleres, organiza conferencias y movilizaciones a nivel internacional
y ha estado presente en diversos espacios en América Latina, en Europa, Asia y África. Cursó sus estudios en Estados Unidos y México, estudió psicología en el City College de San Francisco, tiene una certificación de enseñanza del idioma inglés con la Universidad de Dayton y completó el entrenamiento de Teach, Trans Educación y Asistencia para Capacitación en Salud Trans en Bangkok, Tailandia. Además, hizo sus estudios de literatura y escritura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Es autora publicada en España, Estados Unidos y México y promueve la visibilidad a la problemática de les migrantes LGBTQ+, que transitan por México rumbo a la frontera con Estados Unidos y también aboga por los derechos de las trans trabajadoras sexuales, las personas trans adultas mayores y las personas trans que viven con VIH. Por supuesto, nunca es suficiente, ¿verdad? Una reseña para hablar de lo mucho que hacen nuestras colegas, pero bueno, espero que esta mención, Alexandra, pues sea un buen punto de partida para poder ahora sí escucharte y pues sí, darte la bienvenida en esta conversación. Adelante. Ay, pues muchísimas gracias. Pues para mí siempre es un gran honor el poder estar en estos espacios, estar con ustedes compartiendo, pues no nada más el espacio, pero también compartiendo conocimiento, aprendiendo y pues agradecerle a la doctora Adriana Sletza, a Ortega, a Rocío Osorno, a Carlos Manuel López Alvarado, a Daniel Edgar Muñoz, a todos los demás, no sé si se me olvida alguien, pero a todos aquellos y aquellas de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y a la FES Aragón también, porque pues creo que es importante que estemos personas como yo presentes en estos espacios y siendo escuchada más que nada. Creo que para mí eso es pues no nada más un gran honor, sino que también es muy valioso para mi experiencia, para estas oportunidades. Tener estas oportunidades para mí es algo que me sigue moviendo, me sigue inspirando, y pues agradezco también a todas aquellas personas que estén conectadas viendo esta presentación, presentes en alguna aula. Pues para mí es súper importante hablar de estas temáticas que hoy día sabemos que son una problemática no nada más social, pero también global. Y el poder contarles mis experiencias eh, de otra generación, el poder no nada más cruzar la frontera, el imaginario de las fronteras físicas, pero también en el tiempo, en los espacios, pues creo que son las motivaciones más fuertes para mí el seguir haciendo este trabajo, el poder tener estos espacios para poderlo lograr, pues para mí es pues un gran logro personal, profesional, espiritual, y es por eso que pues quiero abrir un poquito leyendo una pequeña cita de Gloria Anzaldúa, que es parte de la gran inspiración en mi vida, donde yo, antes de regresar, porque yo dejé los estudios cuando me fui de aquí de la Ciudad de México, llego a Estados Unidos y pues tengo que aprender a sobrevivir. Entonces me tomó tiempo el poder volver a estudiar y cuando regreso a la universidad, aprendo de Gloria Anzaldúa, con la cual me identifico tanto. Cuando empiezo yo a leer a Ansaldúa, me doy cuenta que mis vivencias son tan parecidas a las de ella, mis sentires son tan parecidos a los de ella, y que lo que yo viví en la frontera y en el otro lado, como dice ella, pues es algo como mágico, pero que también ese hilo entretejedor que nos une
a todas las personas que hemos tenido esa experiencia de ser fronterizos, de estar en allá y acá. Pues creo que para mí es no nada más el conocimiento, no nada más la experiencia, pero también esa vivencia y esa manera de aprender y reconocerme como tal, ¿no? Entonces, quiero empezar leyéndolos esto que nos dice en su libro Borderlands, la frontera, la nueva mestiza. Ella habla de la frontera y dice esto. La frontera entre México y Estados Unidos es una herida abierta en donde el tercer mundo raspa contra el primero y sangra. Y antes de formarse una costra, vuelve la hemorragia, la sangre vida de dos mundos que se fusionan para formar un tercer país, una cultura fronteriza. Las fronteras se establecen para definir los lugares que son seguros e inseguros, para distinguirnos a nosotros de ellos. Una frontera es una línea divisoria, una franja angosta a lo largo de un borde escarpado. The Borderland es un lugar vago e indeterminado, creado por el residuo emocional de un límite artificial. Está en un estado constante de transición. Lo prohibido y vetado lo habitan. Los atravesados, las atravesadas viven ahí. Los de mirada furtiva, las perversas, los queer, las buscapleitos, los mestizos, cualquiera que sea mulato, mezcla de razas o medio muerta. En resumen, aquellos y aquellas que cruzan al otro lado pasan por encima o traspasan los confines de lo normal. Y como bien sabemos, ¿no? Para empezar, noten que Ansaldúa ya hablaba de lo queer en los 80s y desde una experiencia, pues ahora sí que no quiero usar la palabra hispánica, pero se utilizaba antes ese término, pero desde una experiencia chicana, desde una experiencia bicultural. Y que eventualmente, pues lo queer, como sabemos, tuvo un blanqueamiento, ¿no? Y también hablar de lo normal, pues tenemos que entender de dónde viene esto. Y para aquellas personas que han tenido oportunidad de leer a Foucault y aprender sobre las dinámicas de poder que existen en lo que es considerado normal y lo anormal, ¿no? Que también Foucault nos hablaba de los anormales, ¿no? Creo que es importante reconocer que pues esto no es algo nuevo, esto no viene pues como que no es una moda, no es una temática y ni son problemáticas que son pues nuevas debido a la globalización. Hoy día la problemática de la movilidad humana o las migraciones pues están en constante, son una situación constante de violaciones de derechos humanos. Y más cuando entre estas poblaciones vemos que hay personas que son desplazadas forzadamente, mujeres, niñas, niños, familias y personas que por su orientación sexual y o su identidad de género son víctimas de persecución, de violencia, de explotación, tanto por el sistema como por la sociedad que nos rodea. Y también quiero pues hacer nota en cómo esta marginación múltiple existe hoy día también más que nunca en la sociedad por ser extranjero, por ser refugiada, por ser indocumentada. Estamos viendo esa problemática y la estamos viviendo todas aquellas personas que habitamos aquí la Ciudad de México, por ejemplo. También las personas de la diversidad sexual que son consideradas no normativas.
vemos que también, por ejemplo, por el color de piel, por el idioma, por el acento, por la discapacidad, entre otras, todas estas interseccionalidades son causa, motivo, razón de estas de esta marginación múltiple de la que hablo. Y pues la migración y la seguridad fronteriza es un tema hoy día políticamente cargado en todo el mundo y es una preocupación y prioridad, pues, para los gobiernos, para muchas regiones y que están bajo una inmensa presión para mantener el control de los flujos migratorios en todo el hemisferio occidental y sus fronteras, ¿no? Pues también me gustaría mencionar que la mayoría de los migrantes LGBTQI más, pues son en su mayoría el resultado de este desplazamiento forzado del que hablo. Y que al igual que la mayoría de les migrantes, pues dejamos hogares, dejamos familias, dejamos empleos, dejamos educación, dejamos nuestra cultura para afrontar los riesgos que toma el emigrar a otros lugares, a otra ciudad, a otros países, porque también tomemos en cuenta que la migración no es nada más de un país a otro país, también es de un estado a otro estado, de una ciudad a otra ciudad. Y es por esto que la lucha por el trato justo y equitativo de los migrantes, pues está lejos de terminar. Es una constante lucha que hoy día, pues, he tomado yo esta responsabilidad de dar visibilidad, de abrir espacios en donde podamos hablar y aprender de estas problemáticas. Para mí era importante el escribir un libro de memorias, más que nada porque en mi caso, como una persona trans femenina, una persona que soy parte de la diversidad sexual, una persona que pues ya tengo 61 años y que vengo con una trayectoria, soy una sobreviviente, no soy una víctima, soy una sobreviviente, que quede eso claro, pero que viví esa marginación, esa discriminación, esa persecución tan horrible que existía aquí en esta ciudad de México o el ex-DF, como a mí me gusta llamarle, eh, pues es importante que con mi trabajo eh, crear conciencia sobre el desplazamiento forzado y lo que son las migraciones de personas como yo, de personas gay, lesbianas, bisexuales, intersexuales, queer. Y creo que en parte, pues rescatar la historia también, porque yo, pues, abandoné esta ciudad a los 16 años, a finales de los 70s, para irme sin imaginar siquiera lo que me esperaba, tanto llegar a la frontera como cruzar esta frontera que me retaba, ¿no? Que en aquellos tiempos era muy diferente a lo que estamos viendo hoy en todas las fronteras internacionales, ¿no? Eh, rescatar la historia de ciudades como aquí, como lo dije, del ex-DF, de Tijuana y de Los Ángeles, pues era importante para mí hablar de mi experiencia tanto al llegar a Tijuana y aprender métodos de sobrevivencia ahí y también una vez cruzando la frontera, los retos que tuve que afrontar, las interseccionalidades que tuve que adoptar y adaptarme a estas. Y cómo en Los Ángeles, ¿no? También
como una adolescente trans indocumentada, pues ya eran más todavía los retos, porque pues yo no tenía familia ya tampoco. Y pues los objetivos creo eran más que nada pues dar visibilidad y desestigmatizar pues las historias de personas como yo, ¿no? Creo que hablar siempre de las temáticas trans, pues estamos como que en constante lucha, no nada más contra los medios, pero también contra los estereotipos, contra esas narrativas de personas trans, en donde vemos que pues sí, hemos sido victimizadas, sí, mis hermanas trans siguen siendo asesinadas. ¿No? Hoy día ya son casi 30 personas en lo que va del año. No estamos ni a mitad del año y ya son casi 30 personas transgénero que han sido asesinadas aquí en México. Entonces, el cambiar esta narrativa con mi trabajo para mí era súper importante porque como lo dije, yo nunca, para empezar, nunca me sentí en el cuerpo equivocado. Yo siempre me sentí en la sociedad equivocada. Y también, como lo dije, yo nunca me sentí una víctima porque afortunadamente, y claro, reconozco mi lugar de privilegio y la fortuna de tener una familia y una madre que me adoptaba, que me quería, que me protegía y un hermano que me defendía también de todo aquel que se atreviera a faltarme al respeto y unas hermanas que me enseñaron tantas cosas, ¿no? Tres hermanas que no sé, compartíamos espacio juntas en la casa y aprendía yo mucho de ellas, de sus vidas, de mujeres casadas con hijos, pero también de lo que es esa carga política de ser mujer en un país como México, en donde pues vemos que hoy día creo ya subió la cifra a 14 mujeres que son asesinadas y desaparecen aquí en México al día, ¿no? Entonces, todo esto, pues lo traigo desde esa época y entonces el poder tener esta visión, ¿no? De cómo quiero narrar mi libro, mi historia, mis memorias en primera persona, pues era súper importante. Era también una manera de retar, ¿no? A lo que es la temática literaria, porque pues no hay suficientes historias de personas como yo, no hay suficientes historias sobre las migraciones de personas como yo. Entonces, creo que hablar de esto y hablar también del choque cultural, de las interseccionalidades, como lo dije antes, que afronté al estar en movilidad, eh, eh, cruzar la frontera indocumentada a los 16 años, pues creo que hoy día, pues no sé cómo sería, no tengo ni idea, no puedo imaginármelo, porque la frontera hoy día creo que es todavía más peligrosa. Y no nada más por la vigilancia, no nada más por el crimen organizado, pero también por la criminalización que se le ha dado a la migración, ¿no? Eh, eh, el poder hablar del biculturalismo, de los chicanismos, creo que para mí es también importante, creo que para mí también el poder expresarme de esa manera en este trabajo que logré después de escribir por casi 12 años a mi manera, retando a la editorial, negociando con la editorial, con los editores que me decían, es que Alexandra, es que cómo mezcla, y es que pues yo vengo de la escuela de Ansaldúa, discúlpenme, yo
viví más tiempo en Estados Unidos que en México. De hecho, cuando yo regreso a México a escribir mi libro en el 2012, tengo que retomar el idioma español tal y como es, tan hermoso. Tengo que tomar clases para volver a dominar mi lengua nativa. Entonces, creo que todo esto, pues, se ve reflejado en este trabajo. Decolonizar a la academia fue un reto, créanmelo, porque me exigían notas al pie de página y yo no quiero un libro académico, yo no quiero un libro en donde la gente que lo esté leyendo se detengan a leer esta nota o a investigar. Y es por eso que también, pues, tiene un glosario al final, porque sé que hay muchos términos, hay muchas palabras, hay palabras que hoy día ya ni las nuevas generaciones no las conocen, como las palabras de vestidas o jotas o mariposas o cuinas, ¿no? Todo este lenguaje tan ah, colorido, tan hermoso que yo aprendí en mi generación, pues tengo que también describirlo en este glosario, ¿no? Y a mi estilo, en mi estilo propio, ¿no? Ser la voz para aquellas y aquellos migrantes que no tuvieron y no han tenido la oportunidad de ser escuchados, de ser escuchadas, es también un gran honor, una gran oportunidad, un gran privilegio, porque eh, pues creo que por medio de la escritura, eh, estas historias no quedan en el olvido. Estas personas, todas estas maravillosas personas que desafortunadamente hoy día ya no están, de mi generación, sea por la pandemia del VIH-Sida, sea por los crímenes de odio, sea por la transfobia, sea también por los traumas que muchas personas como yo sufrieron al ser arrojadas de su propio hogar por sus propias familias, y que tuvieron que encontrar maneras de sobrevivir y que tuvieron que también buscar apoyo y también, pues desafortunadamente, una persona de 13 años que es arrojada a la calle por su propia familia tiene que buscar una manera de sobrevivir, tiene que buscar una manera de, pues, cómo llevar este trauma, este peso, este dolor, pues desafortunadamente se refugian en el uso de sustancias, en el uso del alcohol, y pues muchas de estas personas no sobrevivieron. Entonces, creo que para mí era también muy importante, ¿no? Que todas estas personas fueran parte de mi historia y que no, eh, que no queden en el olvido. Pues eh, mi propósito con mi libro de memorias, mi primer libro, mi primer bebé, que pues también un gran triunfo para mí el que se haya publicado, porque tuve tantas dudas al respecto, tuve tanta incertidumbre de que quién querría leer este libro, quién querría escuchar estas historias. Pues para mí es súper importante, nunca imaginando que pues, por ejemplo, hoy, ¿no? Estoy con ustedes aquí aprendiendo, compartiendo de ustedes también en este espacio. Y pues creo que me encantaría mucho leerles un poco de mi trabajo para que vean para que escuchen de lo que he hablado, he tratado de expresar con todo lo que he dicho. Pues les leo para empezar, perdón, un poco de la historia de lo que era, pues,
la zona rosa aquí en la Ciudad de México, eh, eh, que pues hoy día ya no es nada de lo que era. em, entonces, les voy a leer un pequeño pasaje también con mi amiga Karina. No sé si pueda compartir el screen para ponerles unas imágenes que me encantaría mucho. Sí, déjenme ver si puedo. Creo que aquí está. A ver. Y vamos a ponerlo, creo que... ¿Sí lo ven? Ok. Bueno, les leo. Eh, la primera vez que Karina y yo vimos a una mujer trans fue en la calle, en el lugar donde muchas veces íbamos a jugar después de la escuela. La Glorieta Washington, que estaba sobre las calles de Dinamarca y Londres, en la colonia Juárez, a unas cuadras de la zona rosa. Nos gustaba este lugar porque no había mucho tráfico y para la hora en que salíamos de la escuela, turno vespertino, ya no había tanta gente en los lugares aledaños, que hoy en día son muy diferentes. Jugábamos a que éramos las ángeles de Charlie y siempre nos peleábamos porque Karina quería ser Jill Monroe, el personaje interpretado por la actriz Farrah Fawcett, o Kelly Garrett, interpretado por Jacqueline Smith, dejándome a mí solo la opción de Sabrina Duncan, interpretado por Kate Jackson. Aún recuerdo que nos sentábamos en las bancas de concreto que todavía están en lo que queda de esta glorieta y de nuestras mochilas sacábamos los labiales y alguna pañoleta o prenda que Karina traía a escondidas de sus hermanas. Ella me pintaba a mí y yo a ella. Una vez terminada nuestra sesión de maquillaje y vestuario, ya transformadas en las heroínas de Charlie, dábamos inicio al guión del día. Como todas unas actrices, guionistas y directoras, discutíamos nuestros personajes y la acción que tomaríamos. La escena que elegíamos eran por lo regular con glamour en otro país y en algún restaurante o centro nocturno, en donde nosotras representábamos a espías internacionales en una misión peligrosa que salvaría al mundo. Así éramos Karina y yo, alejadas de la realidad de nuestra casa, de nuestra escuela y de aquellos a nuestro alrededor. En esta pequeña glorieta nos realizábamos tal y como lo que soñábamos ser. En una de estas ocasiones en que Karina y yo estábamos en pleno desarrollo de nuestros personajes, escuchamos que los carros pitaban su claxon y se escuchaban silbidos y algún que otro típico grito machista como mamacita. Karina y yo nos detuvimos aterradas pensando que habíamos sido descubiertas. Entonces vemos a una chica muy glamorosa caminando lentamente y con mucho garbo, como se dice. Lo que me llamó inmediatamente la atención de ella fue la conmoción que causaba y su estatura. Era alta, muy alta, y su vestimenta muy a la moda. Ruby, también como conocida como la Licona, que después se convertiría en nuestra amiga, vestía una minifalda de tela brillosa y muy pegada a su cuerpo, esbelto. Calzaba botas de charol negro que se iluminaban con las luces de la tarde, con unas piernas largas adornadas con mallas de red. Portaba una blusa estilo halter cubierta de lentejuelas rojas y lucía una cabellera larga, lacia y de color negro hasta la cintura que volaba en el aire con cada paso que daba y contrastaba con su colorida vestimenta. Rubí simbolizaba para nosotras todo lo que soñábamos ser. Por supuesto, no imaginábamos el valor que hay que tener para afrontar los retos que se encuentran en una sociedad que critica y juzga la transgresión de ser auténtica, de atreverse a presentarse en público vestida tan llamativamente. A pesar de que ya había visto antes a otra mujer trans, eh,
caminando por la calle, la famosa maestra de la cual hablo en mi ensayo Jotas vestidas, cuinas locas y mariposas, historias del movimiento trans en la Ciudad de México. Era toda una sensación ver a Rubí como si estuviese en una pasarela. La maestra, que también se dedicaba al trabajo sexual, era muy diferente a Rubí, ya que se vestía con traje de sastre y caminaba de una manera más discreta, pasando desapercibida entre la gente, a diferencia de Rubí, que era un personaje cuando caminaba por la calle. Recuerdo la conmoción que ocasionó Rubí al pasar y me quedé boquiabierta, pues de inmediato supe que ella era como yo, o más bien que yo era como ella, una chica trans, una transgresora que sentía lo mismo que yo y con la cual me identifiqué de inmediato. Karina y yo, aún ataviadas como los personajes televisivos, nos vimos la una a la otra y sin salirnos de nuestros papeles, nos dijimos, esa es la espía que buscamos, y decidimos seguirla. De inmediato agarramos nuestras mochilas y apuradas seguimos a Rubí, que caminaba por la calle de Londres rumbo a la zona rosa, sin saber que esa tarde descubriríamos que no éramos las únicas ángeles de Charlie, que así como nosotras existían muchas más. Al llegar a la esquina muy iluminada de Hamburgo y Niza, donde estaba uno de los restaurantes Sambors de aquella época, ¿cuál fue nuestra sorpresa al ver que había otras chicas como Rubí y, y a mi parecer con mucho maquillaje y con atuendos muy llamativos, paradas afuera del Sambors en aquella concurrida esquina? Los carros pasaban lentamente y ellas les hacían señas de que se detuvieran. Algunos lo hacían, otros nada más tocaban el claxon y seguían. Para mí esto fue algo increíble y definitivamente cambió mi percepción acerca de lo que pensaba que era yo. Descubrí que quería ser como ellas. La zona rosa en esos tiempos era muy diferente a la zona rosa de hoy día. Por ejemplo, en ese entonces existían galerías de arte, tiendas de antigüedades, muchos cafés al aire libre como el Toulouse, el Kinneret, y restaurantes como el Black Angus, el Bellinghausen o el Rafaelo, con sus mesas siempre ocupadas y con gente famosa, artistas e intelectuales. Era un lujo sentarse a tomar café o disfrutar de una comida en alguno de estos lugares. Los hoteles también eran de lujo y algunos han sobrevivido al paso del tiempo, como el Hotel Genève. También existían las casas de modas de renombre como Dior, donde me compré mi primer bolso de esta marca. Había salas de cine, de arte, boutiques, centros nocturnos y discotecas como el Marrakech y el Valentinos. Recuerdo varios pasajes parecidos a un escaparate para que nos luciéramos, lo que los convertía en obligado recorrido. La zona rosa de aquella época fue un lugar de reunión no solo para la élite, sino también para las personas queer y las disidencias sexuales, lo que la hacía fascinante, además de fabulosa y exclusiva. Hoy nada queda de aquella glamurosa zona rosa. ¿Tenemos tiempo para otro pasaje? ¿O ya quieren que... Eduardo? Sí, creo que estamos un poco ya sobre el tiempo, si no estoy mal. Ah, Eh, bueno. Podríamos Ok, quizá en un momento más, en la parte de preguntas y respuestas, dar un espacio, yo creo que ahí podemos tenerlo. Si lo ok, hubiera. perfecto. Bueno, pues con esa historia creo que les doy un poquito les pinto un poquito el escenario, ¿no? De mi experiencia como una, pues ahora sí que adolescente trans. En ese entonces yo tendría 13, 14 años y que fue cuando conocí a todos estos personajes, que descubrí que Karina y yo no éramos las únicas transgresoras del vecindario de la escuela. Y pues me gustaría cerrar mi participación leyéndoles una vez más un pequeño párrafo de Ansaldúa, en donde habla del idioma, del lenguaje
y también la manera en cómo la importancia de poder expresarnos a como sentimos, ¿no? Ella dice esto, em, así que si quieres lastimarme, habla mal de mi lengua. La identidad étnica es la gemela de la identidad lingüística. Yo soy mi lengua. Si no me siento orgullosa de mi lengua, no estoy orgullosa de mí misma. Si no acepto y valido el chicano, el español tejano, el tex-mex y todas las otras lenguas que hablo, no me valido a mí misma. Hasta que no tenga la libertad de escribir de manera bilingüe y cambiar códigos sin tener que siempre traducir, mientras todavía tenga que hablar inglés o español, cuando preferiría hablar spanglish, y mientras a mí mi lengua no tendrá validez. Ya no me avergonzaré por existir. Tendré mi propia voz, indígena, española, blanca. Tendré mi propia lengua de serpiente, mi voz de mujer, mi voz sexual, mi voz de poeta. Voy a sobreponerme a la tradición del silencio. Gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, por esta enriquecida y nutrida redacción que nos das y sobre todo por todos estos formas, ¿no? De reflexionar en torno no solo a tu vivencia, sino cómo también das testimonio de los cambios en las ciudades, en las formas que se han avanzado, el tema dentro de los géneros, las migraciones, las disidencias y cómo esto también nos lleva, ¿no? A pensar en elementos de cómo cuestionar o ver o que a veces el Estado llega a ser un poco limitado, ¿no? Con estas cuestiones patriarcales, heteronormativas, estructuradas, que también es necesario, ¿no? A veces abordar desde distintos ámbitos y justo también para seguir con este programa voy a pasar la voz al maestro Carlos Manuel López Alvarado, quien es comentarista del libro. Yo al ratito haré algunas preguntas que me estuvieron surgiendo, pero bueno, para seguirlo. Bueno, el maestro Carlos Manuel López Alvarado es maestro en Pedagogía e internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diplomados en América Latina y el Caribe y en docencia universitaria, así como en diversos cursos de actualización en diversas áreas de las relaciones internacionales. Ha participado en diversos foros académicos nacionales e internacionales y de igual modo en medios de comunicación a nivel nacional. Actualmente se desempeña como director general del Tecnológico de Estudios Superiores de Chimalhuacán, como profesor en la licenciatura de Relaciones Internacionales y como uno de los coordinadores de Horizontes Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Sus áreas de estudio son identidad y teorías de las relaciones internacionales, historia mundial y política exterior. Bienvenido, maestro. Muchísimas gracias, maestra Rocío, Eduardo, maestro Daniel, Alexandra, autora R. Ruiz, de verdad, ya te lo dije, esta vez lo hago público y más extensivo. Es un libro obligado para relaciones internacionales. Doctora también Adriana Sletza, una disculpa, me había olvidado de comentarla. Le agradezco por todas las gestiones a cargo de la MEI para que esto fuera posible. Pero como comentaba, ahora sí, es un grupo de lectura obligada. Nada más antes de continuar, profe Eduardo, más o menos de qué tiempo dispongo para ajustarme a ese tiempo, se lo encargo. Yo creo que 15 a 20 minutos está. Excelente, 15 minutos serán. Perfecto, entonces, como comentaba este libro, y dice por ahí parte de mi semblanza curricular, me he encargado de platicar un poco acerca de las identidades, Alexandra. Entonces, me apasionan, me fascinan, y de hecho soy muy crítico, hablando un poquito ahora del Comité de Teoría y de Relaciones Internacionales, porque a mí me encanta el último paradigma de nuestra disciplina, que es el reflectivista, porque nos ha convocado a dar justamente cuenta de toda la gran complejidad cuando hablamos de identidades. Porque entonces nos metemos en problemas cuando nosotros recordamos que la columna vertebral de nuestra disciplina, para muchos y para muchas, y es debatible por supuesto, es la política exterior.
Y nos dicen, la política exterior es la defensa del interés nacional. Y, oh my God, ¿qué es el interés nacional? Y entonces nos damos cuenta que hay muchas naciones, y no solo, y aquí tú estarás, no sé si de acuerdo conmigo, Alexandra, no solo hablando en términos de personas y de sentimientos y de marcadores culturales que identifican a ciertos grupos humanos, sino que hay naciones, y tú lo dijiste hace ratito muy claramente, Alexandra, coexistiendo en nuestros cuerpos. Y ver a los cuerpos como espacio de territorio es una tarea complicada, entonces. Pero entonces, ¿las naciones qué son? Y entonces tendríamos que hablar de un interés de Estado. Y el Estado lo componen, como buenos internacionalistas, territorio, población, gobierno y soberanía. Población, gobierno, personas. Y entonces, cuando me encuentro, Alexandra, con tu gran obra, con tu vida, parte de tu vida, quién eres, y que cuando narras los sucesos que te dolieron, yo, una persona que admiro enormemente en tu vida y que algún día me hubiera gustado conocer, Payaya. Payaya, una mujer, una maestra, si me permites el fragmento, que te enseñó una importante lección, que te enseñó a no temer, a no dudar de ti y a no perder ninguna oportunidad. A pesar de sus desventajas, para los que nos están escuchando, Payaya no escuchaba. Yo me identifiqué y además no escuchaba, y lo sorprendente fue tu maestra que te ayudó a transgredir la frontera. Y entonces ya en Payaya, otra identidad en Payaya, que es la identidad de la discapacidad. Y me identifico con ella porque yo tengo disminución auditiva. Porque las personas que no oyen no se ven como el resto de las personas distintas, porque no se nota que son diferentes. Y entonces, continúo la cita, y a no perder ninguna oportunidad, a pesar de sus desventajas, Payaya y su valentía, su determinación y su coraje tan admirables e inolvidables, siempre me acompañarán en mi viaje por este universo. Y entonces, a mí me encanta porque además cuando tú llegas a Estados Unidos después de estar oculta entre ese deshuesadero y que empiezan a perseguir a todas las que te acompañaban, los que te acompañaban en el viaje, te encuentras sola. Y de repente narras esta parte neón, no sé, no me acuerdo si es 7-Eleven, ahí me corriges tú, pero entras a la tienda y entonces te llama la atención algo. Y desde mi punto de vista te llama la atención porque era algo que tú conocías, una experiencia de vida, de los lugares, de las fotos que ahorita nos enseñaste, porque así son lugares de neón. Y entonces tú te sentías seguro en ese lugar y es lo que te permitió, y algo con lo que tú iniciaste. No, mi intención, otra cita, de alejarme de la típica autobiografía trans no es mera casualidad. Muchas de estas biografías hablan de nacer en el cuerpo equivocado. Y Alexandra, tú no únicamente naciste en el cuerpo correcto, sino que naciste en el momento y lugar adecuados porque fuiste bendecida. No es una típica autobiografía trans. ¿Por qué? Porque tuviste una madre, tuviste redes de apoyo, amigas, maestras, compañeras de viaje. Cuando llegaste a los Estados Unidos, como tú misma lo relatas, tuviste una red que te cobijó por completo. Y entonces todas esas identidades, Alexandra, están confluyendo a ti. Por eso dices, la palabra transgresora tiene dos significados, yo diría hasta más. El primero es hablar de de las cuestiones de índole físico, pero también de índole geográfico, político, y si me permites, económico, y si me permites, cultural, y si me permites, identitario. Y entonces, cuando yo le digo a mis estudiantes en modelos teóricos, que hoy tuve clase, por cierto, es que para mí las relaciones internacionales parten del constructo identitario. ¿Por qué? Porque, Alexandra, tú has formado tu comunidad, porque hago otra cita. Tenía muchísimas citas, Alexandra, ya espero tengamos el tiempo de conocernos, porque me encantaría aprender todo lo que has vivido, pero con esta cita para ir cerrando, para no hacerlo tan largo y dar pie a ver si hay preguntas.
En uno de tus casi últimos capítulos dices, aún me quedaba un hueco emocional por llenar, el hueco que yo no sabía que existía, pero que la vida se encargaría de hacerme ver, darme la oportunidad de encontrar mi verdadera vocación, la pasión de la vida. Que ahí pues te encuentras con Ana, ¿no? Y hablas líneas atrás de la compasión. Y entonces narras más adelante. Creo que la muerte tan repentina de Ana Fernández no fue en vano, ya que cambió completamente mi vida desde el momento en que nos dejó hasta la fecha. Su legado continúa marcando mi vida y de manera indirecta las vidas de aquellas personas con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar. Ana Fernández te cambió la vida, como muchas personas, Alexandra, como justamente también otra persona del que ya no tendré la oportunidad de platicar, pero espero algún día Steven, que también es otra de las personas que te cambia la vida. Porque entonces confluyeron en ti estas interseccionalidades, no solo de cuestiones de género, ni de nación, de etnia, económicas, Alexandra. Y entonces, para aquellos que nos están escuchando, este libro, no únicamente, y lo dijo muy claramente Eduardo, Rocío también, si me permites, no solo es de género, es un libro que nos convoca a hablar de la realidad, de hablar de teorizarla, y no solo teorizarla, porque Alexandra, por eso te digo, creo que tú nos tienes mucho que enseñar, no solo es teorizarla, es practicarla, porque convertiste todo lo que representas con todas esas naciones cohabitando, coexistiendo en ti, y las pusiste al servicio de otros y de otras. Como internacionalistas, eso tenemos que aspirar a ser. Comprender que no estamos volando en el hiperespacio llamado sistema, ni en el hiperespacio de llamado región, ni en los estados, ni siquiera en las naciones, que el combate tendría que empezar en nosotros y nosotras mismas. Porque estamos en una búsqueda incansable y una lucha constante contra lo que tú mencionas en una de tus tantas citas, que es hablar de lo que se espera que uno cumpla, de lo que se espera que uno sea, de lo que se espera la sociedad de nosotros y de nosotras. Y tú te pones, cuando llegas a los Estados Unidos, te encuentras con la violencia, además de la violencia que viviste en México, y dices, es que esto no es así. Es que tiene que haber un espacio para coexistir en el mundo. Concluyo con esto, y perdón si me extendí, maestro Eduardo, no sé si todavía estamos en tiempo, pero concluyo con esto. A veces mis estudiantes me preguntan, profesor, ¿dónde es el límite para reconocer a las personas en sus múltiples diversidades económicas, culturales, políticas, sexuales? Yo les dije, es que más allá de pensar en límites, solo hacernos una pregunta, Alexandra, que en tu libro tú la ilustras continuamente. ¿En qué momento nosotros podemos pensar en que algo es correcto o incorrecto cuando nosotros somos empáticos y nos damos la tarea de comprender que si la otra persona nos está pidiendo ser reconocido de cierta manera y no atenta la dignidad de vida de ninguna de las involucradas, esa persona está luchando por su propia dignidad? Y Alexandra, yo te agradezco enormemente haberme permitido leerte. Y de verdad, Alexandra, pues espero que podamos conocernos en un futuro. Y de verdad, pues es un libro de internacionalistas, parte de una persona llamada Alexandra R. de Ruiz. Y lo convoca para todos y para todas que en algún momento nos hemos sentido dislocados en el lugar en el que estamos. Te agradezco, Alexandra. Muchísimas gracias. Ay, no, gracias por tus palabras, gracias por haberme, pues ahora sí que tocado el espíritu, el alma, porque pues sí, totalmente viste el trasfondo, ¿no? De lo que escribí, de lo que quiero comunicar. Y sí, gracias, ¿no? A ti, gracias por haber podido ver claramente, ¿no? De dónde vengo con mi trabajo y pues
qué gran honor y pues estoy muy agradecida, de veras. Sí, sí, y espero que coincidamos. Cuentas conmigo, ya por ahí, tal vez Eduardo, puedo poner mi información en el chat para que la tengas y estemos en contacto porque definitivamente, pues es parte de lo que hago y de mi trabajo y de mi labor y de mi responsabilidad también. Moral, de mi responsabilidad también social, eh, el estar presente y el ser escuchada y el poder pues contar estas historias, ¿no? Y que gente como tú tengan esta oportunidad de ver que no es nada más otra historia, que no es nada más hablar en un espacio académico y teorizar, sino que estamos aprendiendo de las vivencias de otras y otros y otras. Gracias. Sí, y siguiendo con el programa, agradecemos mucho los comentarios. También están siguiéndonos en vivo por Facebook. Entonces, como ya próximamente nos acercamos al área de preguntas, también si quieren colocar los comentarios, ya sea en el chat de Facebook o en el chat de Zoom, pues adelante. Y bueno, también quiero darle entonces la palabra al doctor Eduardo Tadeo, que ha coordinado todo que este evento sea posible y que también va a dar algunas reflexiones. Adelante. Muchas gracias, Rocío. ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno, mi intervención en realidad va a ser muy breve. Yo solo quiero, por un lado, agradecer la posibilidad de tejer en conversación. Yo creo que es una primera intención también de lo que queremos hacer desde el Comité de Teoría y Metodología, con una perspectiva, o más bien con una perspectiva plural, ¿no? Pero crítica, acercarnos a las discusiones de estos temas que no son necesariamente. Creo que se quedó pasmado. Se quedó congelado, sí. Y ahorita le comentamos a ver en las redes si puede regresar. Ya le mandé un WhatsApp. Sí, siempre la parte técnica genera algunas cuestiones, pero bueno, también siguiendo con las reflexiones, no sé si quieran comentar algo dentro de este, de este mismo grupo en este momento, en lo que va llegando, Eduardo. Pues si se me permite, me gustaría compartir pues una cita, no sé, Alexandra, si me permitas leerla, si se me permita leerla, porque yo tengo muchas citas que la verdad es que me encantaría compartir. Entonces, ¿podría? Sin ningún Sí, problema. sí, se va conectando, tuvo problemas con el internet en lo que va regresando. Sí, gracias. Perfecto, pues bueno, entonces continúo con una cita. Bien, aquí está. Dice así, a pesar de que ninguna tenía vehículo, siempre disponían de transporte, pues habían establecido una red con los taxistas del área y de una manera u otra siempre estaban en contacto con ellos. Cuando era el día de descanso de una, le tocaba cocinar para todas y se turnaban dependiendo de su día libre en el local. Entre ellas, había una mujer trans ya de edad que ejercía como costurera y les hacía los famosos G-strings, los trajes para bailar. Les arreglaba los vestidos y accesorios o hacía de asistente en el local ayudándolas a cambiarse antes y después de subir hacia el escenario, incluso con cualquier emergencia de vestuario que surgía mientras trabajaban. Este tipo de alianza tan organizada era admirable. Nunca he vuelto a ver nada parecido entre los grupos de mujeres trans que he conocido con los que he trabajado. Comunalidad, apoyo mutuo, trabajo colaborativo. La realidad
es que tiene esta práctica que viviste, Alexandra, convoca muchos aprendizajes. Y si nos permites entenderlos, comprenderlos, practicarlos a través de ti, y a veces tratar de imaginarlos, es algo admirable. Entonces, yo fomento mucho, y esa parte queda clara como internacionalistas que somos y como pretendemos ser y como pretendemos formar, es hacer un cambio, un ligero enfoque de palabras que para ti, más que nadie, tú sabes, son importantes. Tú dijiste, las palabras han desaparecido. Y tengo que aprenderme nuevas realidades, nuevos contextos. Zona rosa ya no es lo que era. Entonces, zona rosa para Alexandra tiene un simbolismo que para Carlos Manuel no tiene. Y entonces una palabra, y con esto no sé si ya llegó el maestro Eduardo, una palabra que me gustaría que se empezara a cambiar del índole académico, o bueno, una idea más que una palabra, es que los jóvenes el día de mañana no son competencia de otros jóvenes cuando salgan a trabajar, cuando salgan a la vida, no lo son ni deberían serlo. Quitarnos esa palabra, quitarnos esa idea. Los y las jóvenes el día de mañana son y serán, espero, como estas mujeres colaborativas. Gracias por permitirme dar la cita. Sí, muchas gracias, maestro. En este momento Eduardo sigue teniendo problemas. Vamos a hacer un pequeño cambio en el programa y entonces vamos a pasar a las preguntas para que él, y cuando llegue ya pueda hacer el cierre del evento y seguir comentando. No sé si aquí en el panel, aquí en el Zoom tengan alguna pregunta. Sí, Adriana y luego Daniel. Sí, adelante. No, pues muchas gracias. Ya nos dan ganas de leer el libro. No, yo no he tenido acceso al libro, pero muchas gracias también al maestro Carlos pues, por tomarse este tiempo de leer y toda esta reflexión tan profunda, ¿no? Sobre el trabajo de la autora y obviamente pues reconocer pues toda esta trayectoria de la autora sobre sus vivencias y también el proceso difícil de escritura, ¿no? Y eso es justo lo que quería preguntar, es si Alexandra nos puedes compartir un poco sobre tu retorno a México, ¿no? Es decir, o sea, cuando ya llegas aquí, ¿qué significa estar aquí después de estas experiencias en Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí me gustaría saber un poco más sobre eso. Muy buena pregunta, gracias. Y creo importante también porque fue un proceso, pues sí, difícil, porque después de vivir casi 34 años en Estados Unidos y de repente decidir que regreso a vivir a México, que según yo decía, pues en 2 años escribo mi libro y me regreso, o me voy a otro lado. Ese pequeño proceso de hacer una mudanza, de ver a dónde voy a vivir cuando llegue aquí a México, de reconectarme, tratar de reconectarme con personas que yo decía, pues ahí han de estar, el romantizar sobre esa ciudad que yo dejé, que a pesar de que yo iba y venía a partir del 88, eh, de aquí, de Estados Unidos a la Ciudad de México y de regreso, pero no era lo mismo, ¿no? Entonces, el tomar esa decisión sí fue, pues, bastante. Yo me acuerdo que empacaba cosas y lloraba, ¿no? Y lloraba porque también, pues, era un futuro incierto, ¿no? Yo ya no conocía a nadie más que a mi familia aquí y me había desconectado totalmente. Tenía 2 o 3 amiguitas, pero unas ya habían muerto, otras no sabían ni dónde estaban. Entonces, sí, y llego a México y pues choque cultural otra vez, ¿no? Del que habla Saldúa tan eh, fuerte. Eh, Me convierto en migrante. No hablo bien el idioma, sueno diferente, no, ya no reconozco los lugares, no sé dónde estoy, me pierdo.
me acuerdo que caminaba y caminaba y caminaba como loquita por las calles diciendo, ay, pero aquí está esto, y lo tengo que encontrar, y pues no, ya no lo encontraba, ¿no? A mí la Ciudad de México cambió a partir del terremoto del 85, entonces todo esto, pues sí, fueron retos, ¿no? Aparte, yo me fui a los 16 años, entonces básicamente regreso ya como Alexandra. eh, eh, R. de Ruiz y aquella persona que se fue a los 16 años no existe aquí. Yo allá estudié, yo allá trabajé toda mi vida. Aquí nunca trabajé. Trabajé, como lo explico en mi libro, de niña con mis tíos, ¿no? Pero, y terminé el primer año de preparatoria, pero era otra persona. Entonces, todo esto me convierte en una vez más en una migrante, porque así fue mi experiencia. Y tuve que una vez más afrontar estos retos, afrontar estas interseccionalidades, el explorar mis oportunidades y sí, pierdo un poquito el ritmo y el enfoque a que yo venía a escribir un libro. Entonces, pues eventualmente, bien lo dijo Carlos Manuel, ¿no? Que la vida te da, la vida te pone, la vida, ¿no? Estamos somos personas en una población, en un gobierno, coexistimos en nuestros cuerpos y pues conozco a alguien, me caso, termino quedándome aquí, ya me divorcié. eh, y pues, heme aquí, ¿no? Y ahora yo no me quiero ir a ningún lado porque amo esta ciudad. Aprendí una vez más a amar a mi adorada y neurótica ex DF, como la llamo. Entonces, muy buena pregunta, gracias. Espero esto responda tu pregunta. Y ya tendríamos material para un segundo libro, para saber de este proceso de migración de retorno. Daniel, mm, creo que querías. Muchas gracias. Igual, escuchando a Alexandra, pues esta parte de la zona rosa me hacía acordarme, ¿no? De hace 30 años, ¿no? Lo que significaba para muchos de esos jóvenes de esa época, ¿no? Que lo que significaba esta zona. Pero a mí bueno, tengo igualmente, como dice la doctora Adriana, también la intención, ahora más que nada, de leer el libro, Alexandra, pero también me gustaría saber qué tanto el entorno geográfico, el entorno social de México y de Estados Unidos, de alguna manera, pues hay cambios que te permitieron de alguna manera desarrollarte, ¿no? Estamos hablando que en la lógica a veces de las relaciones internacionales, estamos vinculados con ese enfoque sociológico, ¿no? Donde de pronto verificamos que los entornos geográficos sociológicos al final generan identidad en las personas. ¿Qué tanto tú ves esas diferencias entre México y los Estados Unidos y cómo eso de alguna manera, hoy después de haber regresado a México, eh, pues puedes contrastar, ¿no? Que el hecho de haber estado allá, pues te permitió a lo mejor poder tener más holgura en desarrollar tu identidad y sobre todo, eso cómo tú lo traduces, ¿no? Gracias, muy buena pregunta, ¿no? De reflexionar en cómo fue para mí, ¿no? El haber cruzado una frontera indocumentada a los 16 años. Primeramente te tengo que decir que pues a los 16 años yo no tenía miedo y luego conociendo personas como Payaya que me enseñan pues a ser audaz, a ser atrevida, a retar al sistema que nos oprime, pues yo llego a Los Ángeles y una vez más, pues tengo que un poco navegar, ¿no? Esos mecanismos, esas maneras de aprendizaje, y creo que no me canso de repetir esto en las presentaciones, ni en las capacitaciones, ni en los talleres que yo hago, de que yo
siento y creo sin dudar que el amor, el apoyo, la aceptación que recibí en mi casa fue lo que hizo la diferencia en mi vida. Entonces yo cuando llego a Estados Unidos a mí me decían, pues ve y párate en esa esquina y allí vas a hacer dinero. Y yo decía, bueno, pero pues yo vine a este país, pero pues eso lo puedo hacer también allá en México. Y aparte, si algo me llegara a pasar o no sé, pues a mi mamá le daría mucha tristeza que he venido tan lejos y para que me pase esto. Entonces, pues yo empiezo desde cero, yo empiezo, lo primero que hice, pues fue, como dices, bien lo dices tú, ¿no? Esos entornos geográficos. Allá el ir a estudiar inglés es gratis, entonces lo primero que hago es, voy a aprender el idioma para poderme comunicar bien con los demás. Eventualmente, pues eso me impulsa a seguir tomar otras clases y pues eventualmente ya el poderme comunicar me abre las puertas a poder ejercer labores, ¿no? Mi primer trabajo fue el de cuidar a personas adultas mayores, discapacitadas. Entonces, pues empiezo a trabajar y creo que de ahí aprendo. De por sí yo ya había trabajado desde los 6 años de edad, como lo digo en mi libro, ayudando a mis tíos, y nunca lo vi ay, pobre de mí, que me tenía que parar a las 5 de la mañana, ir aquí a Bucareli, artículo 123, a empalmar periódicos en el frío, en la lluvia. Ay, pobrecita. No, yo lo vi como que, guau, qué bueno que aprendí a trabajar, porque así yo ya no le tengo miedo al trabajo. Yo ya no le tuve miedo a tenerme que arrodillar y tallar pisos y tallar excusados pues atender a personas, ¿no? Que estaban, por ejemplo, condenadas a estar en su cama, tener que limpiarlas, tener que bañarlas, todo esto. Entonces, creo que eso todavía aún así fue un aprendizaje y no fue fácil y fue un reto porque yo me acuerdo que habían compañeras que se burlaban de mí, se reían de mí, porque pues ellas andaban con vestidos y bien arregladas y trabajando en las calles y pues yo andaba pues salía de mi trabajo y iba a donde nos reuníamos y pues me decían, ay, ¿por qué haces eso? ¿No? Y esto. Pero creo que todo esto tiene mucho que ver con la manera en que tú aprendes a valorarte como un ser y también tiene mucho que ver con el amor que recibes y también tiene mucho que ver con tu entorno ahora sí que social, ¿no? Porque yo tuve también ese apoyo que bien lo dijo Carlos Manuel, en donde muchas personas me arropan. La persona trans adulta mayor que me arropó y me dijo, pues si no quieres irte a parar a la esquina, vente conmigo, yo limpio casas y puedes ayudarme y yo te pago. Y fue así como yo aprendí, ¿no? Entonces, todo esto tiene mucho que ver, yo siento, con tu entorno, con no tanto cultural, sino el entorno social, el entorno geográfico, que bien lo dices tú y lo mencionas, pues sí, sí, afrontas retos, pero ya depende de ti, ya depende de estas nuevas generaciones también, ¿no? Si quieren aprender o quieren, pues no sé, estar ahí sentados en un escritorio, enfrente de un screen. Espero que esto responda a la pregunta. Todavía tenemos 3 preguntas más, una justo de Facebook que dice Alba Gabriela, ¿cómo impulsar los valores comunitarios en un mundo cuyas estructuras promueven mayormente el individualismo? De una vez agrego las otras dos, que, Uh, que sí, justo, y creo que están un poco ligadas. Mariana Arteaga, ¿qué cambios podríamos crear los estudiantes, sobre todo de relaciones internacionales, para poner las personas transgénero como tema de conversación importante dentro de las relaciones internacionales y en general? Y Carla Quijada, de FESA Catlán, ¿cuáles fueron las resistencias dentro del mundo académico y editorial que tuvo que atravesar desde su experiencia como migrante? Wow, muy buenas preguntas.
que les aplaudo a estas y estos estudiantes porque son muy buenas preguntas. La primera, pues creo que el impulsar valores comunitarios viene desde nuestra experiencia propia, vienen desde nuestra, ahora sí, casa, ¿no? Es algo que desafortunadamente no nos van a enseñar en la escuela, sino que tenemos que decidir un poco, aprender qué es la empatía. ¿Qué es valorar a un ser humano, no importa cuál sea su condición? ¿Qué es saber cuando estamos discriminando o violentando a otro ser humano? Porque ¿quién nos da el derecho de juzgar? ¿Quién nos hace mejores que otros? El hecho de que yo tenga esta oportunidad de estar aquí con ustedes, de haber escrito un libro, de viajar por todo el mundo, no me hacen mejor que nadie. No me hacen ser mejor que otras personas trans. No me hacen ser mejor que una persona trans que está haciendo trabajo sexual, porque no sabemos de qué contexto viene, no sabemos qué ha pasado en su vida, no sabemos cuáles son sus aprendizajes, sus conocimientos. Y lo que está haciendo es un trabajo. Tenemos que reconocer que cualquier tipo de trabajo es digno, así sea trabajo sexual, así sea limpiar un carro, así sea barrer un excusado, así sea limpiar y barrer los pasillos del metro. Pero estas personas están sobreviviendo. Y creo que al mismo tiempo también reconocer que no sabemos por qué el señor que está en situación de calle y tomándose una botella de ese licor que cuesta creo 10 pesos, ¿quiénes somos para juzgarle? No sabemos los traumas que esta persona tuvo en su vida o tiene todavía que no los ha podido proyectar, manejar, que no sabemos. Entonces, creo que parte de no ser, creo que desde la pandemia del COVID nos convertimos en más individualistas. Como que el haber estado en cuarentena, el haber estado trabajando desde nuestra casa, el haber estado pues aislados, aisladas, nos convirtió todavía un poquito más individualistas, nos hizo más individualistas. Y creo que tenemos que salir de esta zona de confort y observar y darnos cuenta, pues tengo un techo, tengo comida, tengo conexión al internet, pero las demás personas. Y el momento en que empezamos a reflexionar y a pensar sobre eso, creo que salimos de esa cajita del individualismo que hoy día en la sociedad desafortunadamente existe y que es parte del sistema también, porque si vemos la globalización, el capitalismo neoliberal han ocasionado esta crisis que existe hoy día con la economía, en donde vemos que esa desigualdad tan severa en donde es 1% el que tienen todo el capital del mundo y los demás estamos ahí como que flotando, ¿no? Y no sé. La segunda pregunta, eh, eh, poner a las personas, o no, era la pregunta, los valores comunitarios, ¿cuál era la segunda, perdón? ¿Qué cambios podríamos crear los estudiantes, sobre todo de relaciones internacionales, para poner a las personas transgénero como tema de conversación importante dentro de las RI en general? Pues creo que tenemos que concientizar el hecho de que una persona antes de ser gay, lesbiana o tener una identidad transgénero o tener, no sé, ser diferente, pues es un ser humano. Es un ser humano que tiene necesidades, que tiene sueños, al igual que cualquier otra persona, ¿no? Y en el momento en que empecemos a discernir que pues todo ser humano tiene derechos,
que todo ser humano también siente, también vive, y que estamos aquí todos, todas, todos, formando parte de este círculo social, formando parte de todo pues yo le llamo un caos también, porque de una manera u otra todos estamos siempre en algo, siempre tratando de ver nuestras inquietudes. Todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades, y entonces creo que para que las personas transgénero o las identidades trans sean parte de las conversaciones en estudios internacionales, tenemos que ver las problemáticas que están afectando a estas poblaciones, que son los crímenes de odio, que son las migraciones, que es la discriminación, que es la violación de derechos humanos, que es pues la falta de espacios, ¿no? Es como, pues yo a los 16 años tuve que dejar la preparatoria, y tal vez si nunca hubiera dejado los estudios, tal vez si mis profesores, cuando fui, les dije, sabe que yo soy una persona pues así, y me gustaría que me llamara por mi nombre social, el cual he elegido, y no por mi nombre que dice en mi identificación, o simplemente por mis apellidos. Pero en aquella época, pues los profesores decían, no, pues este es tu nombre y así es como te voy a llamar. Y eso daba lugar al bullying, eso daba lugar a la burla, eso daba lugar al ridículo. Entonces, para mí el ir a la escuela no era un espacio seguro. Entonces, muy importante el saber y el crear y concientizar lo que es un espacio seguro, y el poder tener estos temas de conversación, abrir los espacios. Yo estoy muy agradecida con ustedes porque me han abierto este espacio hoy en donde puedo hablar y expresar mis sentires, el exponer mi mente, mis experiencias. Creo que eso es también muy importante. Entonces, si queremos tener más temáticas trans, pues adelante. Invitar a las personas trans, no teoricemos, no quieran ir a la- al internet, al Google, no, dejen que las voces de las personas sean escuchadas. Muy importante. Y bueno, había otra, ¿verdad? Las resistencias entre el mundo que tuve que... Uf, bastantes, bastantes. De hecho, para mí ha sido un reto, ¿no? Navegar la academia desde que decidí regresar. Pues, por ejemplo, cuando me registré a estudiar una vez, a terminar la preparatoria, creo allá es, la high school, fue un gran reto. Tuve que tomar varios exámenes, finalmente me aceptaron, y luego una vez que entro a la universidad, pues también, ¿no? Fueron bastantes retos, no nada más por ser migrante, por ser latinex, por ser pues la primer persona en mi familia que iba a una universidad, pero también mi identidad como persona trans, ¿no? Todos estos interseccionalidades dan lugar a diferentes retos, que por ejemplo no es lo mismo una persona que habla la lengua, el idioma nativo, que es tal vez blanca, que tal vez tenga suficiente economía para pagarse los cursos, que una persona que tal vez no tenga, ¿no? Los medios. Y también para publicar mi libro, por ejemplo, este libro de memorias, lo había presentado a 2 editoriales aquí en México, y una ni le interesó, la otra me dijo, pues si no lo puedes entregar terminado para tal fecha, sí, y como no lo entregué para tal fecha, me dijeron, gracias, bye, y entonces, pues también fue un reto, y también Gales en España me lo publicó, pero también fue una negociación porque ellas querían
cierta portada, ellas querían cierto estilo, ellas decían que pues que aunque fuera un libro de memorias tenía yo que adaptarme a los estilos académicos y yo totalmente rechacé todo esto. Entonces fue un gran reto y un gran logro el poderlo publicar tal y como yo lo quería, con las fotos. No querían, mi libro tiene imágenes también, que para mí era súper importante que mis lectoras, lectores vieran, ¿no? Estas imágenes, estas personas de las que yo hablo en mi libro. Entonces, creo que todo esto son maneras de resistir, ¿no? Decir, no, pues yo quiero que esto tenga imágenes, yo quiero que mi estilo no cambie, yo quiero que si uso palabras en Spanglish, pues es como yo quiero expresarlo, ¿no? Todo esto son las resistencias, ¿no? Y creo que tenemos que reconocer que nuestras voces son importantes, que nuestras historias son importantes y que si queremos contarlas tal cual, deben ser escuchadas. Como dijo Ansaldúa, tenemos que romper esa generación del silencio con nuestra voz poderosa, con nuestra voz sensual de poetas, de mujeres, de víboras. Qué bello. Y sin duda está también el público, tan solo en Facebook, señalando muchas felicidades, dice Tonatio Fierro. Alberto López manda saludos desde Chihuahua, donde será el próximo congreso. Recuerden que el 31 de mayo es el deadline para subir sus propuestas. Bray dice, me encantó las múltiples realidades cohabitando en un cuerpo. Y bueno, para seguir y dar el cierre, le paso la palabra a Eduardo. Muchas gracias, Alexandra, por todo esto compartido. Mil Muchísimas gracias. A mí no me basta, a mí más bien solo voy a agradecer el tiempo y la disposición, como lo decía, a tejer en conversación. Yo creo que ya se ha dicho lo importante, ¿no? Que es esta historia que representa una posibilidad también de pensar en alternativas de futuro, que es algo que yo creo que nos inquieta y nos preocupa en un mundo que parece estar tan en convulsión, ¿no? En donde la diferencia parece ser motivo de disputa, ¿no? Y de violencia. Y yo creo que justo la conversación que se ha tejido hoy demuestra cómo cuando, como decías, Ansaldúa también, cómo cuando se trabaja desde la diferencia radical para pensar en esa posibilidad de construcción en comunidad, una alternativa es posible, un tercer espacio es posible. Yo creo que esto nos regala Alexandra no solo para pensar en torno a la construcción de, digamos, de alternativas en el pensamiento internacionalista, sino para pensar en las alternativas para habitar el mundo, ¿no? Que confrontamos hoy en día. Pues bueno, sin más, pues yo agradezco, Alexandra, por tu tiempo, por tu disposición y por tu sensibilidad. Por supuesto, a la MEI en general como organización por permitir que estos espacios se generen y por eso, ¿no? Lo que nos decía Alexandra, dar la voz a quienes tienen que, digamos, ser escuchados, escuchadas, escuchades, en esta intención de romper la tradición del silencio, en lo que tenemos, creo, una responsabilidad también desde la institución. Por supuesto, a la presidenta de la MEI, Adriana Esletza, por apoyar de manera muy contundente estas discusiones en torno al género. Por supuesto, a Rocío, la coordinadora del Comité de Género, Interseccionalidades, Teorías Feministas y Queer, por el impulso y el trabajo que está realizando. A los colegas de la FES Aragón, por supuesto, al licenciado Edgar Muñoz, también al doctor Carlos Manuel, ¿no? Quien también tuvo la iniciativa de proponer que esta conversación tuviera lugar, y en general a todas y todos por la atención y por la apertura a conversar, y como siempre invitarles a que se sigan sumando a las actividades de la MEI, al Congreso Anual, al espacio justamente generado también para estudiantes, este proyecto de cartel dialogado, en donde pueden también las inquietudes que tengan en torno al género, las teorías de RI, pues desarrollarlas y proponer aquí una visión. También nos interesa justamente que sea un espacio para escuchar a las y les estudiantes. Entonces, pues bueno, con esa invitación les agradezco muchísimo por su atención, esperando que podamos continuar
tejiendo comunidad y pues saludándonos muy pronto. Que estén muy bien, que pasen buena tarde.